Buenos días a todos y todas quienes están en este espacio y quienes nos están mirando en este momento. Acá estamos. La verdad es que es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico no solo desde lo sanitario, estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional. Así que nos parecía importante repasar algunos puntos relevantes de estos últimos días y bueno, estar disponibles para las preguntas. Hace 26 días el presidente dio una cadena nacional a la sociedad para explicar con claridad y con la verdad la situación. La segunda ola era una realidad en el mundo y, por supuesto, estaba iniciándose en Argentina con la situación en relación al aumento de los casos, a las nuevas variantes y a la escasez global de vacunas. En ese mensaje el presidente planteó fortalecer los cuidados mientras avanzaba el plan de vacunación y realmente advirtió sobre los riesgos de viajar. La sociedad tomó esas recomendaciones, bajaron los viajes al exterior y también bajaron las reservas de Semana Santa. Se movilizó un número importante de personas, pero bajó a la mitad las reservas en ese momento. También habló de las variantes en relación a su posibilidad de transmisión, ser más contagiosas y también su letalidad. En ese momento también el presidente habló de la escasez global de vacunas. Eso sigue vigente. El acceso global a las vacunas es difícil, es muy difícil. Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores. Nos comprometimos a que en el momento en el que tuviéramos novedades de confirmaciones, informarlo y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Tenemos variantes de preocupación circulando en Argentina. Ha aumentado al 10% el porcentaje de las variantes del Reino Unido y de Manaos. No son variantes que están circulando en forma predominante, pero están en aumento y eso también es una preocupación. También hace 7 días el presidente informó nuevas medidas específicas basadas en la evidencia científica, consensuadas, con una mirada federal. El presidente anunció restricciones para la circulación nocturna y para actividades informales en las áreas de más riesgo, en esos municipios donde tienen un aumento del número de casos y un aumento de la incidencia por 100.000 habitantes. El área que registra mayor incremento y una mayor velocidad de aumento de casos es el AMBA. En el AMBA y en los lugares de aumento de los casos, de restricciones, las reuniones sociales, las actividades informales son la fuente de contagios y es por eso que está prohibida la circulación de 0 a 6 y las reuniones sociales en espacios cerrados. Estas medidas se empezaron a implementar el viernes, llevamos 5 días y estamos monitoreando día a día, hora a hora, la situación con los expertos, con las jurisdicciones y, por supuesto, con todo el Gabinete Nacional. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud también lo estamos comunicando en forma permanente. Nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado. No estamos en la misma situación que 2020 por muchísimas razones. En este momento, el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión, sobre todo en las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID, porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida, a otras patologías que debían atenderse. Así que esa es una diferencia importante y también en relación a lo que significa la posibilidad de expansión. Habían disminuido durante la disminución de casos la oferta de camas de terapia intensiva con respirador y con recurso humano y en este momento se está trabajando muy fuerte en el AMBA, en el sector público, en la seguridad social y en el sector privado para ampliar esa demanda, volver a expandir
la posibilidad de tener camas de terapia intensiva y también trabajando fuertemente para poder generar ámbitos de internación o aislamiento de pacientes leves en ámbitos no hospitalarios. El AMBA, como dijimos, es el lugar donde está aumentando de forma más acelerada el número de casos, está aumentando de forma más rápida que en el momento de aumento de los casos el año pasado. En el resto de los aglomerados urbanos del país hemos analizado, está aumentando, pero a una velocidad menor que el año pasado. Entonces eso también es muy importante, tener una mirada y siempre recalcar las diferencias de un país con 24 jurisdicciones, 24 realidades y realidades epidemiológicas diferentes. Es muy importante aclarar y volver a repetir que todavía no estamos viendo el impacto de las medidas que se empezaron a implementar el viernes. Este aumento de los casos se debe a contagios previos, ¿sí? Tenemos que insistir y es imperiosa la necesidad de recordar los cuidados, el uso de barbijo en los espacios interiores también. Eso ahora con el invierno va a ser cada vez más frecuente, va a ser más difícil hacer actividades al aire libre. Entonces, trasladar los cuidados a los interiores es muy importante, usar el barbijo y usarlo bien, usarlo en forma permanente, los 2 metros de distancia, la ventilación cruzada en los ambientes, la reducción de los máximos de las reuniones sociales, cumplir con estas recomendaciones. Es muy importante, si tenemos síntomas, no subestimarlos, evitar el contacto con otras personas, avisarle a nuestros contactos para que también eviten el contacto con otras personas. Sabemos que las bajas temperaturas favorecen la transmisión de los virus respiratorios y eso es lo que está empezando a suceder en Argentina. También es importante remarcar que la evolución, el impacto positivo, la eficacia de estas medidas dependen de diferentes ejes. Por supuesto que dependen de las medidas del gobierno, pero dependen también de la implementación y la fiscalización en las jurisdicciones, depende de claramente los controles que se hacen en las jurisdicciones y de vuelta en el DNU, este marco legal, le da la potestad a las gobernadores y gobernadoras de ampliar y de ajustar esas medidas en función de la situación epidemiológica y de la realidad de cada jurisdicción. Es muy importante remarcar eso, no solamente en el DNU los departamentos de alto riesgo están incluidos en las restricciones, pero las autoridades provinciales tienen la potestad de ampliar las medidas en los departamentos de mediano riesgo, en los departamentos donde se identifiquen variantes de preocupación, aunque no tengan alto riesgo, y en los departamentos de menos de 40.000 habitantes, porque en ese sentido los indicadores tienen más dificultad en ser tan específicos. Por supuesto que sabemos también que en los grandes aglomerados urbanos la posibilidad de generar medidas que controlen la transmisión es más difícil y AMBA es el aglomerado urbano más grande de Argentina. En los lugares con menos densidad poblacional las medidas pueden tener impacto más rápido y ser más eficaces. Bueno, además de del cumplimiento y del compromiso del nivel jurisdiccional, otro eje fundamental es el compromiso de la sociedad, es que la sociedad pueda cumplir estas recomendaciones, realmente las medidas de cuidado. Las únicas medidas que son efectivas son las que se cumplen, son las que la ciudadanía se empodera y puede realmente ver la relevancia que tiene cumplir esas recomendaciones, cuidarse individualmente y tener ese impacto colectivo. La verdad es que si no logramos transmitir eso, si no logramos que cada uno reflexione, analice cuál es el máximo cuidado que podemos tener, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer todavía más, va a ser muy, muy importante. Realmente tenemos que transmitir eso, necesitamos llegar a toda la sociedad, necesitamos llegar a quien tiene miedo, a quien tiene enojo, necesitamos llegar a quien tiene incertidumbre, necesitamos llegar también a los que no creen en el virus, necesitamos llegar con empatía y con respeto y necesitamos replantearnos individualmente cómo podemos hacer para cuidarnos lo más posible. Realmente confiamos que vamos a poder, tenemos que poder hacerlo, necesitamos
a los medios de comunicación, a los comunicadores, a las comunicadoras, a los voceros, a todas las personas que son líderes de opinión en sumarse a este desafío. Sabemos que tenemos prioridades claras, que son la salud y son cuidar lo más posible la economía. Desde ese punto necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria, solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Es muy importante repasar si estamos cumpliendo las medidas y que nada que pueda dejarse para el futuro se haga, ¿sí? Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos, reuniones sociales y de amigos. Es un momento en el que eso es clave para disminuir la transmisión. Les pedimos postergar todo aquello que se pueda postergar. En ese contexto también es muy importante hacer un llamado a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación. Primero, poner en valor que los medios audiovisuales empezaron a utilizar barbijo. Eso es muy importante, por supuesto, individualmente para cada uno y para cada una la protección, pero también es una señal y un ejemplo para la sociedad, visibiliza la situación y realmente convocamos a que cada vez más comunicadores y comunicadoras puedan sumarse a esta medida de prevención que es tan importante. Necesitamos que ejerzan su rol con la máxima responsabilidad, necesitamos que busquen fuentes confiables, necesitamos en este momento que es realmente crítico, que es un momento de incertidumbre, minimizar cualquier posibilidad de tener alguna noticia que no sea verdadera, generar incertidumbre. Por ahí, si se mezclan dos vacunas, eso puede hacer que una persona decida no vacunarse. Y estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de la salud, necesitamos convocarlos y convocarlas a poder trabajar en ese sentido, a no sumar más angustia, más preocupaciones a las existentes, por supuesto, a informar, pero con esa mirada y en este contexto. Necesitamos también que todo el arco político esté a la altura de las circunstancias. No es momento de generar más tensión, no es momento de generar más tensión. Tenemos de vuelta que llamar también a las autoridades de las provincias y de los municipios a que se empoderen de su rol de implementación de las medidas, de fiscalización y de ampliar las medidas, porque tienen la potestad en el DNU, cuentan con este Ministerio de Salud, cuentan con este Gobierno Nacional para acompañar en cada una de las medidas. Lo hemos hecho el año pasado, hemos estado con cada jurisdicción, con cada municipio, acompañando y reuniéndonos con todas las personas que hubo que reunirse para transmitir la situación y poder lograr los consensos. Sabemos que estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener la mayor cantidad de actividades posibles, para mantener la producción, para mantener la presencialidad mientras seguimos vacunando. Eso también es distinto al año pasado. Estamos vacunando a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Ya tenemos más del 65% de las personas mayores de 80 años con la primera dosis y más del 60% de las personas entre 70 y 79 años. Nuestro personal de salud tiene 95% una dosis y 60% el esquema completo. Tenemos que seguir cuidándonos porque si no cumplimos las medidas, si no cumplimos los protocolos, va a ser muy difícil detener esta segunda ola y aunque nuestro sistema de salud dé respuesta, aunque podamos dar respuestas del sistema de salud, cuantas más personas se enfermen, va a haber más personas que tengan complicaciones y que fallezcan y necesitamos bajar la transmisión del virus para poder realmente minimizar la mortalidad. Durante el año pasado pudimos con todos los argentinos y las argentinas unidos, cada uno haciendo un esfuerzo enorme, atravesamos una ola que fue, una primera ola que fue, no tuvo un pico tan importante como otros países, pero fue prolongada y hemos logrado realmente que el sistema de salud pueda dar respuesta. A fin de año también pudimos, en un momento sorpresivo de aumento de casos, poder detener el aumento de esos casos y tener un verano
Estamos cansados, los trabajadores y las trabajadoras de salud están cansados, los maestros y las maestras, los docentes y no docentes, los comerciantes, no hay nadie que no esté cansado. Realmente estamos cansados y preocupados, están cansados y preocupados por su salud y también por la economía, y también es muy importante comentar que somos plenamente conscientes de eso y que este gobierno va a acompañar a cada argentino, a cada argentina que necesite asistencia en esta situación, como lo ha hecho hasta ahora, y hará su máximo esfuerzo para sostener ese apoyo. Pero la pandemia no terminó. Sabemos que la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas tienen el coraje para hacerlo. Sabemos que es un momento de inflexión para lograrlo. Necesitamos calma, necesitamos consenso y queremos decirles que no vamos a dejar de trabajar para lograrlos. Nos parece que tenemos que poder y queríamos transmitirle este mensaje. Estamos abiertos para las preguntas, no los presenté, pero estamos con Analía Rearte y Juan Manuel Castelli. Quedamos abiertas a las preguntas que tengan con esta mirada de reflexión, con esta mirada de informar para que la población pueda tener herramientas para tomar decisiones y tomar también acciones para minimizar el impacto de esta segunda ola. Muchas gracias. Muy buenos días, ministra. María Eugenia Arana, de AM990. Buenos días a los funcionarios también. Preguntarle, como usted decía, estamos en una situación crítica, mucho miedo y la esperanza de la llegada de más vacunas a la Argentina. ¿Cuándo se espera el próximo vuelo? ¿Desde dónde llegará? ¿Y cómo estamos aquí en el país de stock de vacunas? Muchas gracias. Muchas gracias. Argentina ha recibido más de 7 millones de vacunas, 7.3 millones de dosis de vacuna. Se ha distribuido el 97% de esas dosis. Se ha distribuido también una parte importante del stock estratégico para sostener la vacunación. La buena noticia es que las jurisdicciones han realmente implementado una velocidad de vacunación muy importante con un esfuerzo enorme, así que en el momento que llegan las vacunas la velocidad de aplicación es rápida. Estamos, como lo comentamos varias veces, en este proceso de producción y cuando termina la producción del lote se hace el control de calidad y en ese momento, si el control de calidad es correcto, es adecuado y se aprueba, se avisa y se genera toda la acción para ir a buscarla. Hasta ahora esas son las situaciones que no están sucediendo y estamos esperando lo antes posible tener alguna información. Nosotros nos comprometimos a que cuando tuviéramos la confirmación lo íbamos a informar. Estamos trabajando, tenemos la expectativa que pronto podamos tener algún embarque, pero déjennos que en el momento en el que esté confirmado podamos realmente transmitirlo. Tenemos la expectativa de poder recibir pronto un embarque de vacunas y continuar esta campaña de vacunación y ampliar la vacunación en fundamentalmente los mayores de 70 años para que, aunque tengamos casos, porque de vuelta ninguna vacuna ha logrado interrumpir la transmisión en ningún país, sí bajar la mortalidad y beneficiar en forma inicial y en forma personal a quienes reciben la vacuna, y bajando la mortalidad vamos a bajar la internación, la atención del sistema de salud y poder prestar cuidado a otras patologías. Ministra, buenos días. Jean Libares, de Multivisión Federal. Teniendo en cuenta lo que marcaba usted, llamando a la reflexión, a los cuidados y demás, una de las preguntas que se está haciendo hoy la sociedad argentina es si va a haber nuevas restricciones. ¿Eso se trató en la reunión que tuvieron anoche con el presidente? Y si es así, ¿tienen una fecha estimada para imponerlas? Gracias. Gracias por la pregunta. Todos los días hay reuniones o dentro del Ministerio o dentro del Gabinete Nacional o con expertos y con las jurisdicciones analizando la implementación de las medidas y el impacto de esas medidas. No hay ninguna duda y hay un consenso absoluto entre expertos, las provincias y, por supuesto, el Ministerio de Salud de la Nación, que todavía necesitamos unos días para ver el impacto de estas medidas. Las infecciones, los casos que estamos viendo ahora son de 10 días antes, por lo menos, antes de haber implementado estas medidas, y eso es algo que es muy importante poder comunicar. Digamos, el número de casos no va a ser un parámetro necesariamente o individualmente para poder tomar las decisiones, sino
una serie de indicadores como la velocidad de aumento, si eso se puede enlentecer o no, la ocupación de las camas de terapia, la posibilidad rápidamente de expandir el sistema de salud y poder seguir dando respuesta, y el cumplimiento de las medidas. Así que se está evaluando permanentemente y en el momento que sea oportuno y que sea consensuado vamos a definir si hace falta tomar alguna medida más y en qué momento para poder fortalecer las que ya se implementaron y tratar de lograr estos objetivos. Ministra, funcionarios, buenos días. Lucas González Monte, de la agencia de noticias TELAM. En los últimos días, usted lo mencionaba, se instaló una versión que confundía los porcentajes de efectividad de dos de las vacunas chinas, la Sinopharm y la Sinovac. La Sinovac no se aplica en la Argentina, esto ya se ha aclarado. Si ustedes tienen algún dato acerca de los porcentajes de efectividad de la vacuna que sí se aplica en la Argentina, sobre todo en la primera dosis, teniendo en cuenta que el comité que integran los expertos ha propuesto, y así lo ha hecho el gobierno argentino, en diferir la segunda dosis. Si hay datos al respecto, porque los datos acerca de la vacuna china que no se aplican en la Argentina hablan de porcentajes bajos de inmunización en esa primera dosis. Y por otra parte, una cosita más, preguntarle sobre los casos de jóvenes que están siendo internados en unidades de terapia intensiva, porque las noticias que llegan desde Brasil hablan de un porcentaje muy amplio en ese sentido, y también los comentarios de los médicos que atienden la emergencia acá en el país, que hablan de una mayor cantidad. ¿Existen datos epidemiológicos que avalen esta cuestión? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las dos preguntas. Le paso al doctor Castelli la de vacunas y a la doctora Rearte la epidemiológica. Bien, en relación a las vacunas, te agradezco la pregunta. Sí, nosotros hacemos un análisis de vigilancia de cómo marcha la vacunación en relación a la notificación de casos. Lo que se hace es analizar todos los casos de personas vacunadas que son notificadas como enfermedad y buscar, después de una X cantidad de tiempo, cuáles son los resultados. A la fecha, nosotros con más de 2 millones de vacunas aplicadas para el caso de Sputnik, 2.600.000, a los 14 días después de la primera aplicación del primer componente de Sputnik, hemos tenido un 0,27% de casos notificados. Quiero ser claro con esto es una evaluación de vigilancia. Lo que quiere decir es, nosotros vamos viendo cómo marchan los resultados. Son auspiciosos, pero hay que ser cautos con esto porque esperamos que esto pueda fluctuar, que pueda cambiar a punto de partida de la mayor circulación, a punto de partida de cuestiones que tienen que ver con lo que muy bien se expresaba. La vacuna claramente lo que disminuye es la potencial ocurrencia de complicaciones, de hospitalizaciones y de muerte, no evita totalmente la enfermedad, con lo cual hay dos puntos importantes. Cuando nos vacunamos no es que al otro día tenemos la protección de la vacuna, sino que esto requiere un tiempo de 14 a 21 días por lo menos para poder lograrlo, y aún así siempre tenemos que tener los cuidados. Con el caso de Sinopharm, que mencionabas una de las vacunas que mencionabas, en la aplicación de 1.200.000 dosis, a los 14 días de esta aplicación solamente se han notificado el 0,49% de estas personas vacunadas como casos de COVID confirmados a través del estudio del CNBS. Y para el caso de Covishield, que es la otra vacuna, o de Astra, sobre 578.000 aplicaciones, es el 0,46 a los 14 días. Esto es importante porque es una medida que demuestra la utilidad de las vacunas, genera certidumbre sobre las vacunas en relación no solamente a la seguridad, que es algo que hacemos regularmente y lo investigamos también y está notificado, sino también a los resultados que se pueden tener. Pero también nos dan cuenta de esto, de que si uno ve cómo se agrupan la cantidad de casos totales notificados aún en personas vacunadas, se agrupan dentro de los 14 a 21 días mayoritariamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos vacunados tenemos que seguir cuidándonos. Es cada vez más frecuente a veces la notificación de personas que se vacunan y luego de vacunarse a los pocos días, a los 4 o 5 días, tienen un caso de COVID. Esto no tiene ninguna relación con la vacuna, nunca, no tiene en estos casos, porque son vacunas que tienen plataformas similares a virus inactivados. Tiene relación probablemente con que quizás pensamos que la vacuna nos puede otorgar alguna protección.
Y en relación a esto también llevar tranquilidad de que las investigaciones que se pueden hacer en el marco de un estudio de laboratorio, en el marco de la eficacia, son diferentes a las investigaciones de lo que se llama el mundo real, a las investigaciones ecológicas y a lo que nos muestra qué es lo que nos pasa con las vacunas cuando las aplicamos. Tenemos que llevar tranquilidad a la población, sobre todo esto de, ya tenemos las experiencias, lecciones aprendidas de lo que nos ha pasado cuando hablamos de vacunas y sobre todo pensar en lo que podemos producir en aquellas personas que están solas en su casa mirando televisión, que tienen una edad avanzada, que empiezan a tener dudas y que quizás no tienen la oportunidad inmediata de consultar y eliminar esa duda para poder acceder a la vacuna en forma segura. Esto es importante también y así que agradecemos la pregunta. Bueno, gracias. En relación a esto que decís, si se ha visto en otros países, evaluar cuál es el factor que causa esto es difícil porque siempre es multifactorial, digamos, es cómo está su sistema de salud, es qué rol tienen las nuevas variantes. En este sentido, nosotros en Argentina estamos ahora hace un par de semanas con un crecimiento muy importante de casos, con lo cual la gravedad y la mortalidad la vamos a ver en un par de semanas. Por eso es tan importante lo que decía la ministra de la importancia de lograr disminuir la transmisión. Durante todo el año pasado, las personas menores de 60 tuvieron menos gravedad, pero hubo siempre un porcentaje de casos que tenía internación en terapia intensiva, incluso mortalidad. Eso es una proporción, cuanto más casos, esa proporción es más alta en números absolutos. Por ahora no está variando eso a lo que sucedía el año pasado, nosotros lo estamos monitoreando de manera continua y tenemos que ir viendo todos los factores que van a ir incidiendo en esta situación, que no es uno solo, ¿no? Última pregunta. Buenos días, ministra. Buenos días, doctora Rearte, doctor Castelli. La pregunta tiene que ver puntualmente sobre el tema cuidados. Durante toda la pandemia usted fue marcando en el reporte sanitario qué era lo que iba cambiando o dónde poner el énfasis. La pregunta tiene que ver con esa frase que usted dijo de empoderar y participar, transmitir. Transmitir para empoderar es que la gente haga lo que tiene que hacer. Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo definiría usted la lista que yo tengo acá, que es muy clara? 2 metros, gel al 90, barbijo, ventilación cruzada, no subestimar síntomas. La pregunta tiene que decirle a la gente, ¿cuál es la actitud de interpretar todo ese cuerpo de medidas en esta etapa de la pandemia? ¿Qué significa cuidarse con la pandemia hoy, con las nuevas cepas y los números preocupantes? Muchas gracias por la pregunta. Concretísimamente es prestar mucha atención a las vías de transmisión y no subestimarla. Lo que nosotros vemos, y nos pasa seguramente a cada uno de nosotros, es que en algún momento bajamos esa atención. Por ejemplo, en la escuela, las burbujas, los cuidados, digamos, en las fábricas, en cualquier lugar donde hay algún protocolo, cuando uno ve afuera de las escuelas, por ahí están los padres y las madres charlando sin las medidas de protección. Cuando uno llega a casa y está con la familia que estuvo con distintas personas, baja las medidas de protección. Hasta hace unas semanas, y todavía ahora, porque todavía no está tan claro que están prohibidas las reuniones sociales en los lugares donde hay alto riesgo, a mí me están invitando a asados. Entonces, no es maldad, no lo hacen a propósito, no percibimos el riesgo, no hay nadie que se quiera enfermar ni enfermar a alguien. Sí necesitamos estos espacios para transmitir esta información y ver que esos son los momentos de informalidad, de confianza, donde bajamos las medidas de prevención porque tenemos enfrente a alguien que luce sano, que queremos, en el que confiamos y nos acercamos. Y es contrainstintivo no hacerlo. Entonces, si no lo visibilizamos claramente, es complejo. Ahora viene el invierno, vamos a tener más reuniones, más situaciones en espacios cerrados, entonces es ahí donde necesitamos usar el barbijo, aún con la gente que queremos, que confiamos y aún con la que vivimos, porque si vamos a salir a hacer diferentes actividades, a la vuelta podemos haber tenido contacto con alguien asintomático o con alguien que empieza síntomas en las próximas 48 horas y tenemos riesgo de haber contraído el virus. Entonces,
El aumento de casos, y eso también es muy importante, va a hacer que gente que tenga alguna actividad con personal de salud, docente o que trabaje en alguna fábrica pueda tener COVID, y eso no significa que se haya infectado en ese ámbito de trabajo. Lo que estamos viendo es que en cualquier actividad la mayoría de los contagios son fuera del ámbito de trabajo. Entonces, transmitir eso a la población para que podamos optimizar, fortalecer estos cuidados y prestar muchísima atención. Los cuidados son muy concretos, la ventilación de los ambientes. También entendemos que no toda la población puede cumplir con esos cuidados, pero cuantos más cumplamos, más vamos a beneficiar a quienes menos pueden cumplir y vamos a disminuir la demanda del sistema de salud para poder prestar cuidado a quien tiene más riesgo o a quien tiene dificultades en ese cumplimiento. Entonces, es toda una cadena que se transforma en un círculo virtuoso más allá de lo individual, y esos 2 metros de distancia, ese lavado de manos, ese aislamiento cruzado de los espacios y, sobre todo, el uso de tapaboca, los 2 metros, y si tenemos síntomas, no tener contacto con otras personas y consultar inmediatamente. Y si somos contacto estrecho, hacer ese aislamiento, por más que sea una complicación, y si alguien viene del exterior, cumplir esos días de aislamiento, van a ser todas situaciones que van a colaborar y mucho en disminuir la transmisión. Es muy, muy importante que podamos sostener esa información permanentemente para que la población la pueda incorporar y pueda, sobre todo, practicarla para disminuir la transmisión, porque lo que decía Ana es muy importante. Nosotros podemos tener un porcentaje de complicaciones o de letalidad, pero ese porcentaje en números absolutos no es lo mismo si estamos hablando de un total de 100 o si estamos hablando de un total de 1000. Y ahí, independientemente de la edad, el número absoluto aumenta. Y eso es lo que está pasando en Brasil, y eso es lo que está pasando en Chile, y estamos teniendo contacto con Chile, con Bolivia, con otros países de nuestra región. Hemos tenido, el embajador de Israel está en Argentina, hemos tenido una reunión y vamos a tener contacto con Israel también para compartir experiencias. Eso es lo que se está viendo en los lugares donde hay un aumento sostenido en el número de casos y en los lugares donde han vacunado, que han vacunado en el contexto de medidas de confinamiento para poder acelerar el impacto de la vacunación. Lo que se está viendo es la disminución de la internación en las personas vacunadas. Y eso es lo que esperamos poder ver en Argentina pronto, pero eso no quiere decir que tengamos que, si nos vacunamos, relajar los cuidados, o que si no nos toca la vacunación, también fortalecer los cuidados para bajar la transmisión y minimizar esa posibilidad. ¿Sí? Para agregar, es también muy importante la exigencia de los protocolos dentro de los ámbitos laborales y escolares. Nosotros siempre hablamos de esto que decía la ministra, de fuera de los lugares de trabajo y demás, cuando los protocolos se cumplen. Entonces, también es muy importante tener en cuenta esto. Si los protocolos no se cumplen en nuestros ámbitos laborales, también tenemos un riesgo importante ahí. Y además de todas estas medidas, lo más importante es también, sumado a esto, esto de nos invitaron a un asado, ¿no? O a mis hijos a un cumpleaños, que son 6 nada más, que son 5 nada más, o vienen 3 personas. Eso hoy por hoy, en las áreas de riesgo, no lo podemos hacer. O sea, tenemos que disminuir al mínimo, aunque nos parezca que son pocas personas, ya no son fiestas masivas, no son, pero estas reuniones mínimas de personas que no estamos en contacto habitualmente también son un riesgo, porque sabemos que los asintomáticos transmiten, porque los pausis, los que están previo al inicio de síntomas, transmiten. Entonces, disminuir todo tipo de reuniones sociales al mínimo posible, ¿sí? Esto es importante porque yo, cuando a mis hijos los invitan a cumpleaños, yo me doy cuenta que no es por querer romper protocolos. Realmente tenemos que internalizar que en esta etapa que estamos pasando ahora, principalmente en el AMBA, tenemos que disminuir todo tipo de contactos sociales. Lo último que les digo, en función de lo que dice Analía, el año pasado nuestra curva fue una curva que no tuvo un pico alto en poco tiempo, pero tuvimos aproximadamente el mismo número de casos que otros países, distribuidos en mucho más tiempo. Ahora esa curva está más empinada. Tenemos que hacer ahora acciones para poder
atrasar o desacelerar el número de contagios para que nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta. Un número acelerado de contagios en muy poco tiempo es lo que pone en peligro que el sistema de salud no pueda dar respuesta. Lo podemos expandir, podemos seguir haciendo un esfuerzo grande, pero el sistema de salud tiene un límite. Si no bajamos la transmisión, ese límite va a llegar y es lo que necesitamos que no suceda. Muchas gracias. Muchas gracias.